Hermanos, buenas tardes a todos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Espero que estén teniendo una buena semana. En esta tarde vamos a reflexionar en un pasaje de las Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a reflexionar en Hechos capítulo 4, versos 8 al 13. Y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros en la tarde de hoy. Hechos 4, versos del 8 al 13 dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Bien, vamos a una oración. Señor, ilumínanos en esta tarde, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender, Señor, la defensa valerosa de Pedro y de Juan, conforme a la verdad de las promesas que fueron cumplidas en ti, Señor Jesucristo. Te lo rogamos, Señor. Amén. Y en el devocional de esta tarde se titula El poder de Cristo manifestado en la debilidad. El poder de Cristo manifestado en la debilidad. El pasaje, como les dije, es Hechos 4, versos 8 al 13. En este pasaje empezamos, el contexto es que el apóstol Pedro, quien había negado a Jesús, recuérdenlo muy bien, el apóstol Pedro, quien había confesado a Cristo y luego lo negó y luego fue restaurado, y quien predicó el sermón de Pentecostés, es utilizado por el Señor para traer sanidad a un cojo. Cuando Pedro efectúa esta sanidad, lo llevan preso, es arrestado, es llevado al concilio, pero procede a dar su defensa acerca de lo que ha sucedido. Y en la defensa de Pedro, diciéndonos el pasaje, Pedro fue lleno del Espíritu Santo, y por la llenura del Espíritu Pedro defiende lo que el Señor ha hecho por medio de él. Ahí encontramos entonces este Pedro que antes había sido cobarde, que antes había negado al Señor, este Pedro que incluso se estuvo escondiendo del Señor cuando el Señor ya había resucitado, y a quien el Señor pues finalmente restaura. El mismo Pedro valerosamente se levanta delante del concilio para proclamar con valentía el mensaje que tenía acerca de Jesús. Esta es una transformación que no viene en la carne de Pedro, que no es natural de Pedro. Es una transformación que el Espíritu Santo ha efectuado de una persona acobardada, de una persona temerosa de proclamar públicamente a Cristo, que de hecho lo negó, a alguien que con valentía lo proclama. La acción del Espíritu aquí de convertir a Pedro de un hombre débil y ordinario a un Pedro que proclama el Evangelio, muestra en primer lugar que definitivamente es una obra que viene por el poder de Dios, que viene por el Espíritu Santo. De hecho, el mismo pasaje lo dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu
la que lleva a Pedro a proclamar con valentía el mensaje del Evangelio. Nosotros podemos confiar en lo mismo. A veces la primera pregunta que nos hacemos con respecto al Evangelio es ¿qué método debo utilizar? ¿Cómo debo preparar el ambiente? Pero el pasaje nos da una respuesta simple. La respuesta del pasaje es entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. El Espíritu llena a Pedro, Pedro proclama con valentía. Es la obra del Espíritu en el corazón de Pedro, siendo Pedro lleno del Espíritu, que proclama la palabra de Dios. Aún cuando estaba en medio de sus opositores, él estaba en medio del concilio, hombres que lo odiaban, hombres que querían que se callara, pero aún así Pedro con valentía proclamó. ¿Por qué? La razón la dice el mismo texto. Estaba lleno del Espíritu y por eso proclamó la verdad del Evangelio. Entonces, nosotros, si hay algo por lo que debemos orar, indudablemente es porque el Espíritu Santo nos llene. Sabemos que la Escritura dice que el Espíritu vive en todo creyente. Esa es una verdad bíblica que no podemos negar, es una verdad que la Escritura proclama. Pero una cosa es estar habitado por el Espíritu, otra diferente es estar lleno del Espíritu. Una persona puede estar habitada por el Espíritu, pero no necesariamente llena del Espíritu, no necesariamente viviendo en la plenitud de la vida del Espíritu. Entonces, algo que debe ser nuestra oración permanente es: Señor, muéstrame mis áreas flacas, muéstrame mis puntos débiles, muéstrame los puntos en los que debo crecer, muéstrame las cosas que debo abandonar, muéstrame aquello en lo cual debo seguir creciendo, debo mejorar en mi obediencia para continuar en la llenura, para vivir en la llenura, en la plenitud del Espíritu. Ahora hay una segunda cosa que pasa en ese texto, y es lo que proclama Pedro. Y lo que proclama Pedro es el nombre de Cristo. Dice la segunda parte del verso 8: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, en esta segunda parte vemos que Pedro dice dos cosas importantes acerca de Jesús. La primera es lo que Jesús ha hecho. Él lo dice sin miedo y sin temor: esta obra fue hecha por Jesús. Es Jesús quien levantó a este hombre enfermo. Pedro quita la mirada de él mismo, no se convierte él en el centro, él coloca a Cristo en el centro y dice: Cristo es quien ha hecho esta sanidad. La gloria es de Cristo. Lo segundo que hace Pedro es que proclama la palabra, lo que la palabra del Señor enseña. Y el pasaje que está citando Pedro es un pasaje de los Salmos, donde el salmista decía que la piedra que los edificadores habían desechado vino a ser la cabeza del ángulo. En este caso, los edificadores eran los líderes de la casa de Israel. La piedra desechada es Cristo. Entonces él está diciendo: ese Cristo a quien ustedes desecharon, a quienes ustedes llevaron a la cruz, lo crucificaron, él fue el que sanó a este hombre. Ese que ustedes rechazaron ahora es la piedra angular. Ahora él está ascendido en gloria y ahora él es la piedra angular de su iglesia. Este domingo vamos a estar viendo, de hecho, el pasaje de la confesión de Pedro. Hay varias cosas que aprender allí en ese pasaje.
leí el de Mateo 16. Pero en esta confesión que encontramos de Pedro hoy, en Hechos 4, encontramos que Pedro con mucha claridad les dice a ellos: las escrituras se han cumplido. Las escrituras, lo que el Antiguo Testamento prometía, se ha cumplido en este momento en Cristo. Y es por eso que esta sanidad ha ocurrido y no hay otro que pueda salvar sino Cristo. Esto es importante porque esta declaración, aunque no es igual a la de Mateo 16 que vamos a ver este domingo, tiene algunos de los mismos elementos, de las mismas verdades. Una es que Cristo es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. En la confesión de Mateo 16, que ese es un pasaje muy debatido, los católicos dicen que Pedro es la piedra, que Pedro es la roca. En el pasaje de Mateo 16, Cristo dice que la roca es Él. La roca es Él y la verdad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad. Él es la roca. Y eso es lo que Pedro está proclamando aquí hoy. Cristo es la roca. Es la roca sobre la cual la iglesia se edifica o cae. Él ha sido siempre la roca de su pueblo. Él es la misma Jehová la roca que los israelitas cantaban en el Antiguo Testamento. Cristo es la roca de su pueblo. Y aquellos edificadores, aquellos ancianos de Israel que lo rechazaron, tropezaron con la roca. Y ahora la roca está edificando nuevamente su iglesia, partiendo de la verdad de quién es Él. Entonces, en una persecución como la que estaba atravesando Pedro, rodeado por los ancianos, estuvo preso, él no se acobardó de decir: Cristo es la roca de la iglesia. Nosotros hoy vivimos en una sociedad, en un mundo cada vez más opuesto a Cristo. Hoy estaba en una conferencia de jóvenes del colegio y tuve que asistir de chaperón, y estuve toda la conferencia. Y una de las cosas que decía el conferencista es que la sociedad americana, el americano, ha cambiado muchísimo desde cuando él era niño a lo que es hoy en día. Y dice que la oposición hoy se encuentra en todas partes, donde se mire, programa de televisión que se mire, programa de las plataformas de suscripción, red social por la que se mire, artista que se escuche en la radio. El mensaje es permanentemente promoviendo el pecado, promoviendo el libertinaje. Si no hay los que de frente rechazan a Cristo y son blasfemos. Vivimos en un mundo donde la presión es grande y donde en la misma comunidad hispana la presión es grande. ¿Con qué verdad nos vamos a mantener en un mundo como este? Con la verdad de quién es Cristo. Eso es lo único que nos va a mantener de pie. Si nosotros huimos, si nosotros rechazamos la verdad de Cristo, si nosotros negociamos la verdad de Cristo, vamos a caer y nos vamos a deslizar. Entonces, así como Pedro proclamó con valentía la verdad de la Escritura, estamos llamados a lo mismo. Y lo tercero que enseña este pasaje en el último versículo, en el 13, es que dice que los ancianos, el concilio, cuando se dio cuenta de que la forma en la que Pedro y Juan hablaban, dijeron: ellos estuvieron con Jesús. Esto lo que nos demuestra es que Pedro y Juan, que eran pescadores, gente sin educación, gente que toda la vida creció trabajando en el lago, echando las redes, con el mensaje que proclamaron, las personas que estaban allí dijeron: estuvieron con Jesús. ¿Y quién era Jesús? Jesús era un maestro. Eso, no olvidemos eso. Jesús en Israel era reconocido como un maestro. Lo rechazaron como profeta, lo rechazaron como el Cristo, como el Salvador. Pero Jesús se le abrían espacio en la sinagoga como maestro. Él era un maestro que enseñaba. Ellos reconocieron sabiduría en lo que estaban diciendo Pedro y Juan. Reconocieron que lo que ellos decían venía de Cristo. Y esto es algo que nos debe alentar a todos. El mensaje del Evangelio es tropiezo para el necio y para el sabio,
no por lo complicado o por lo sencillo, es tropiezo por lo que dice. Pero también es cierto que si una persona tenga el trasfondo que tenga, la educación que tenga, recibe este mensaje, cree este mensaje, profundiza en la verdad de la Escritura, las personas van a reconocer: este anda con Cristo, este es del Señor. La palabra y el testimonio de vida son armas poderosísimas para decir: hay algo diferente en quien está diciendo esto, hay algo diferente en quien está diciendo esto. Así que no nos dejemos asustar, porque a lo mejor yo no tengo el mejor discurso, no tengo las mejores palabras. Pedro y Juan tampoco las tenían. Eran hombres de un hablar bastante rudo, eran hombres de trabajo fuerte. Sin embargo, los que los escuchaban decían: ellos son seguidores de Jesús porque hablan como Él. Entonces, podemos confiar en que el Espíritu Santo, cuando nos llena, recuerden que todo este pasaje empieza con la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos lleva a la verdad de la palabra, nos da sabiduría para poderla predicar, para poderla aplicar a otros. Y los que escuchan, cuando tal vez uno dice: no pasó nada, los que escuchan se dan cuenta. Los que escuchan se dan cuenta de que hay algo diferente en la persona que está hablando. La persona anda con Jesús. Ese ha sido el devocional de esta tarde.